Cada día, es más común ver titulares relativamente aterradores sobre la posibilidad de una recesión. La alza de los precios en la gasolina y los artículos de primera necesidad es algo que tiene a muchos preocupados y se podría decir que hasta de mal humor. Hoy vamos a estar hablando de inflación, de cómo repercute en nuestras vidas y de cuáles serían algunos de los países que se verán más afectados por este fenómeno y que podría llevar a la economía mundial a una recesión sin precedentes. Curiosaber, número 13. La inflación en economía es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios durante un determinado periodo de tiempo. Cuando el nivel general de los precios sube, la moneda pierde poder adquisitivo. Algunas características principales de la inflación son: aumento en la demanda de productos y servicios, aumento de los costes de producción, incremento de los impuestos debido al deterioro de la economía. Según las previsiones de abril de 2022 del Fondo Monetario Internacional, la tasa de inflación podría promediar en un 7,4% a nivel global este año. Las economías emergentes y en desarrollo serían las más golpeadas. El alza de los precios del combustible y de los alimentos ya se hace sentir en el mundo entero, por lo que varias entidades bancarias vaticinan una recesión, ya que la actual inflación supone una amenaza creíble para la economía. Algunos aspectos de cómo la inflación afecta directamente la economía doméstica y el bolsillo de los consumidores son: primero, el dinero pierde valor y disminuye su poder adquisitivo. Segundo, el incremento de los precios hace mermar el valor de los salarios y los ahorros. Tercero, los productos y servicios aumentan sus precios, por tanto los consumidores tendrían que adaptarse a los nuevos costos. Cuarto, se distorsionan las decisiones sobre consumo y ahorro. Quinto, las materias primas se vuelven más caras y por lo tanto las empresas suben los precios de los productos. Sexto, al pedir un préstamo los tipos de interés serían mayores y las personas que ya tengan una hipoteca con interés variable pagarían un importe mayor. Séptimo, se elevan los riesgos en los proyectos de inversión, afectando así al crecimiento económico. Podríamos decir que la inflación tiene 4 etapas. Número 1. Deflación, disminución de precios. Número 2. Inflación moderada, los precios suben lentamente. Número 3. Inflación galopante, subida de precios desmedida. Número 4. Hiperinflación, subida muy elevada de precios. Elaborar un plan a nivel doméstico para mitigar un poco los efectos de la inflación podría marcar la diferencia a la hora de mantenerse a flote durante una recesión económica. Seguir las siguientes recomendaciones podría ser de gran ayuda. 1. Elaborar un presupuesto familiar. Tener claro de cuánto es el ingreso y cuántos son los gastos familiares puede aportar un mayor control de nuestras finanzas. Esto permitirá priorizar cuáles son los gastos necesarios y cuáles pueden dejarse a un lado. 2. Hacer un uso responsable e inteligente de la tarjeta de crédito. Si bien la tarjeta de crédito es un instrumento financiero de gran ayuda, se aconseja especialmente en periodos de inflación utilizarla solo para aquellos artículos que consideres importantes. 3. Adelantarse a las necesidades futuras. Una buena estrategia para afrontar la inflación es anticiparse a la compra de bienes o productos que una familia necesitará en un futuro próximo. 4. Buscar otras fuentes de ingresos. Otra alternativa para afrontar la inflación es buscar fuentes adicionales de ingresos que generen recursos extras, para así aumentar el poder adquisitivo y compensar los costos crecientes implícitos en economías inflacionarias. 5. Involucrar a toda la familia. Siempre es importante que todos los integrantes del núcleo familiar estén conscientes de la situación económica circundante para poder aportar a los ingresos familiares. Según los analistas, el país que se verá más afectado este año será Venezuela, donde la inflación podría alcanzar un 500%. Le seguiría Sudán con una tasa de más de 245%, Zimbabue 86,7%, Turquía 60,5%, Yemen 59,7% y Argentina 51,7%. A Rusia, la guerra contra Ucrania podría costarle un 21,3% de inflación, una de las más altas del mundo, y en Estados Unidos los precios podrían aumentar un promedio de 7,7% este año. Casi el doble de lo registrado en 2021 y 6 veces más que en 2020.
Predecir si ocurrirá una recesión y cuándo ocurrirá es difícil hasta para los estudiosos del tema. Sin embargo, los mercados bursátiles, las grandes entidades bancarias y muchos analistas han mostrado preocupación por el decrecimiento actual de la economía. Y aunque para algunos economistas las condiciones aún no están dadas, los indicadores antes vistos son señales de que una recesión podría estar tocándonos las puertas en un futuro no muy lejano. Una economía en recesión producto de una inflación descontrolada es preocupante y dolorosa. Por lo que estar preparados, establecer objetivos financieros y realizar inversiones acertadas podría ayudarte a salir adelante durante una crisis económica. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita, regalarme un like, comentar y compartir. Nos vemos en el próximo vídeo.